Como ustedes saben, el proceso de canonización del Beato Mamerto Esquiú fue muy extenso, ya lleva 100 años, desde que un fraile que vivía acá, Luis Córdoba, empezó este camino presentando la documentación en Córdoba, y después fueron pasando distintos frailes, algunos eran historiadores, otros eran canonistas, es decir, tenían este título que se requiere para poder abordar la beatificación y canonización. Y bueno, se prolongó, también hubo un Papa Pío XII que archivó la causa, y después de mucho tiempo, gracias a la intervención de los últimos frailes, digamos, que estaban al frente de la causa, se logró avanzar bastante. Cuando la Iglesia ve la vida de un siervo de Dios y trata de comprender y trata de especificar, que esta persona vivió santamente, tiene que buscar testigos, y el problema surge cuando los testigos ya no están. Entonces recurre a los escritos que tienen que ser los originales o que tienen que ser las primeras biografías de esta persona. Entonces se requiere, la Iglesia pide que esta persona haya tenido fama de santidad, lo primero; segundo, que haya realizado un milagro. El tercer caso es más rotundo, que es cuando la persona es mártir, muere por la fe en Jesucristo. Y vemos en Esquiú que él llevó adelante todas estas cosas, y las vivencias del cuarto, la vivencia de las virtudes en grado heroico. Entonces, él tuvo fama de santidad desde jovencito, desde que vivía acá. ¿Se acuerdan que él ingresa al convento San Francisco en calidad de frailito a los 10 años, porque su mamá había muerto, había fallecido debido a que se había caído de un caballo? Su papá decide que ingrese a lo que antes era el seminario menor, ingresa como aspirante al sacerdocio, pero ya vive en el convento, el postulantito. Y después siguió los estudios acá de filosofía, teología, hasta que se ordenó sacerdote muy joven, 23 años, no tenía la edad canónica para ordenarse. Entonces el obispo de Jujuy, Wenceslao Achával, lo ordena sin que él tenga la edad. ¿Pero qué le dice? Que no podía celebrar misa hasta que no cumpliera 25 años. Entonces, Fray Mamerto Esquiú vino, no podía celebrar misa, no podía confesar, no podía administrar los demás sacramentos, pero él seguía viviendo acá, y en un momento en que tiene que pronunciar un sermón sobre un panegírico sobre la vida de San Francisco de Asís, es allí donde se empieza a conocer su sabiduría. Por supuesto que esta fama de santidad tuvo su prolongación cuando él fue obispo de Córdoba, que si bien su servicio episcopal duró solamente 2 años, en esos 2 años él realizó una gran labor evangelizadora en todo el norte de Tucumán, de Córdoba, en Villa de Río Seco, Tulumba, en toda esa zona donde las distancias eran muy extensas y él no tenía medios como para cubrir toda esa zona. Cuando él muere en el Suncho, venía de una visita pastoral a La Rioja, porque La Rioja estaba dentro de la jurisdicción de Córdoba, y fíjense las distancias que él tenía que recorrer. Cuando muere en el Suncho, la gente, ¿qué decía? Ha muerto el santo obispo Esquiú. No le decían ha muerto el obispo Esquiú, ni le decían ha muerto Fray Mamerto Esquiú, sino ha muerto el santo obispo Esquiú. Y organizaron una caravana de antorchas. Entonces, esa fama de santidad tuvo su culmen cuando en el año 2006 el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, decreta que Fray Mamerto Esquiú vivió las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza,
anexas a aquellas que pertenecen a la espiritualidad franciscana, por su fundador, San Francisco de Asís, como ser la humildad. Y bueno, dan el decreto de las virtudes en grado heroico. En el 2006 hay un dato muy extraño que, si uno lo piensa bien, dice: en el 2008 roban el corazón de acá, que nunca más apareció y nadie sabe a dónde está, en el 2008. Y en el 2021 nos damos con la noticia de que el Papa Francisco aprueba el milagro de la niña tucumana, Emma Paz Pacheco, que vino acá el día de la beatificación, el 4 de septiembre del 2021, y si Dios quiere, creo que también va a venir en estos días, mañana y pasado, a estar presente acá. Cuando una persona es mártir, quiere decir que muere por Cristo, así drásticamente, directamente se hace el proceso, pero también se necesita otro milagro. Y para la canonización necesitamos un milagro, otro milagro distinto que haya sucedido a partir del día de la beatificación. Por eso es tan importante que la gente registre cuando dicen haber recibido una gracia del beato. Por ejemplo, acá hay un libro de gracias que se abrió hace unos 5 años y la gente anota ahí las gracias recibidas. También llena un formulario o lo puede enviar a la página web propia de Fray Mamerto Esquiú, porque después esa gracia que la gente dice recibir, la Iglesia tiene que corroborar que sea un milagro. No toda gracia es un milagro. Hay gracias, por ejemplo, yo le pido una gracia a Esquiú de que me dé fortaleza y templanza para el estudio, y él me lo da, pero eso no es un milagro. El milagro es que yo estudie, ¿no? Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios sobre una persona. Es decir, esta persona estaba enferma y sin explicación científica se cura, como pasó con la niñita Emma Paz Pacheco, que habiendo tenido desde el nacimiento una enfermedad muy grave como la osteomielitis necrosante, en 21 días se curó gracias a la petición de su mamá y porque le pasaba una estampita. Esa estampita que ella le pasaba era un pedacito de tela que había sido tocado en el corazón que estaba acá y que la tenían en Tucumán. Entonces el médico se llama Carlos Juárez, muy devoto de Fray Mamerto Esquiú, le dice a la mamá: mire, ya hay fecha de amputación, porque las biopsias decían que había que amputar. ¿Podría explicar esa enfermedad? ¿Podría explicar la enfermedad? Osteomielitis necrosante es un de fémur, es una enfermedad con la cual ella nace y se le infectaba toda la piernita, el hueso y el músculo. La operaron 4 veces, pero seguía peor, no había manera. Entonces el médico le hace una autopsia, esa autopsia se pierde, no la encuentra, le hace otra, también pasa lo mismo llamativamente, y después le hace hacer por un amigo de él en otro laboratorio, y cuando le llega esa información, ahí está el milagro, le llega la información de que tenía que amputar, que estaba igual que antes, y la chiquita ya se había curado. 21 días estuvo pasándole la mamá y la hermana esa estampita en la pierna. Es muy emocionante porque cuando uno lo escucha al médico, Carlos Juárez, está en YouTube el video, él al final agarra la imagen de Esquiú, se la pone en el corazón y llora. Llora porque dice: esto no hay explicación, yo no tengo explicación, yo ya tenía fecha de amputación. Están, por ejemplo, todos los estudios, las radiografías, todo lo que se le hizo a la nena. Y bueno, hoy la chiquita tiene 9 años, 8 o 9 años, y está sanita, salta, no tiene ninguna secuela de eso. Eso es un milagro, por ejemplo. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Seguramente acá en Catamarca hay muchas gracias, como en Tucumán, en todas las provincias.
Pero ¿qué se necesita? Que la gente vaya y cuente eso que está recibiendo como gracia, que lo escriba, que lo deje acá en el convento a los frailes o en las parroquias del clero, y esa información le va a llegar al vicepostulador, que se llama Fray Marcelo Méndez, que está en Roma. Cuando él recibe eso, inmediatamente interviene y después interactúa con los médicos que la atendieron, al posible enfermo, y le pide toda esta información médica. A veces sucede que los médicos o las clínicas no quieren entregar la documentación. No quieren entregar porque o no son creyentes o tienen miedo a algún juicio, no sé por qué, pero tienen miedo. Bueno, ahí el vicepostulador ya no puede hacer nada, como sucedió en un caso en donde la persona decía: no, yo no quiero saber nada de esto porque yo no soy creyente. Era un adulto que se había curado. Bueno, hay que respetar la decisión de la persona. Esa es un poco la fama de santidad. Eso es, por ejemplo, cuando la curación del milagro, por un milagro, y la vivencia de las virtudes también, que hay que comprobarlas, porque el Papa Benedicto XVI, cuando dice en el decreto, verificamos que el siervo de Dios, Fray Mamerto Esquiú, vivió las virtudes en grado pleno. ¿Cómo se verifica? Por los testimonios de los que lo conocieron, y también por sus escritos, por lo que él dejó escrito en su diario de recuerdos y memorias. Así que bueno, ahora estamos en esta instancia, en este momento importante de los 200 años. Corte, después seguimos. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, a los peregrinos que han llegado a la provincia de Santiago del Estero. Bienvenidos a la tierra de la Virgen Morenita y el Beato Fray Mamerto Esquiú, al público en general que nos acompaña, que tienen gran devoción por nuestro querido Beato Fray Mamerto Esquiú. Y lo que vamos a hacer es tratar de explicarles a ustedes quién va a exponer, para que ustedes lo conozcan, a este fraile catamarqueño que ustedes van a escuchar ahora su exposición, y cuya charla lleva el nombre Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, fraile y periodista, su vida y su obra, beatificación y canonización. Nuestro querido Fray Eduardo Pablo Reantes es un fraile catamarqueño, acá quien nos está por disertar, es un fraile catamarqueño nacido en el barrio de La Tablada, ya formó parte desde joven, desde la juventud franciscana, siendo catequista y aspirante al postulantado. Fue novicio en San Antonio de Redondo, emitió los votos temporales y los votos solemnes acá en este templo, San Francisco de Catamarca. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de la Virgen del Valle en 1998. Fue maestro de postulantes en Córdoba. En el año 2009 se recibió de licenciado en Comunicación Social en la Universidad de La Rioja, y durante la pandemia nos escribió el libro Beato Mamerto Esquiú, un catamarqueño a los altares. Participó también en la confección y en la biografía, misión y discurso teológico espiritual del segundo congreso del Beato Fray Mamerto Esquiú. Actualmente se encuentra en la provincia de Santa Fe como rector del convento de San Francisco. Forma parte de la Comisión Nacional de Procanonización de la Orden Franciscana y es un gran difusor de la vida y obra del Beato, disertando en distintas capacitaciones y eventos que lo requieren como esto. Damos así la bienvenida y un fuerte aplauso a nuestro querido Fray Pablo Reantes. Bueno, todos los aplausos es para el cumpleañero, porque ella va a cumplir 200 años, entonces. Bueno, seguimos entonces, luego de haber introducido con esta diferencia, con esto que pide la Iglesia para la canonización de un santo. Sabemos que Fray Mamerto Esquiú era muy devoto de la Santísima Virgen María y de Nuestra Señora, la Virgen del Valle, y de Nuestra Señora de Guadalupe. Les comparto a ustedes una oración con la cual él expresa este amor que le tenía a la Virgen. Reina de la misericordia, hermosísimo San José, en vuestras manos pongo mi vida,
para que hagáis con vuestro poder y misericordia que en ella se cumpla la santísima voluntad de mi Señor Jesucristo. Esto lo escribió en su diario el 1 de febrero de 1877. ¿Cómo conocemos a Fray Mamerto Esquiú? Lo conocemos gracias a que un fraile que se llamaba Mamerto González, durante 10 años él recopiló lo que Fray Mamerto Esquiú escribía diariamente. Fray Mamerto lo llamaba cuadernillos. Entonces él escribía ahí distintos temas, por ejemplo, los estudios que iba realizando, cuando comenzaba a armar el sermón dominical. Escribía también las cuestiones que con las personas que hablaba y todo aquello que tuviera que ver con las devociones que él empezaba, si las cumplía, si no las cumplía. O sea, llevaba un registro de su vida. ¿Esto por qué? Porque le interesaba mucho el camino espiritual que iba haciendo. El camino espiritual, el itinerario. No tenía inconvenientes en poner, por ejemplo, hoy no he cumplido con la Santa Misa, hoy, decía él, en tono gracioso, dormí doble siesta, por ejemplo, ¿no? O tuve esta tristeza, esta pereza que siempre me abate. El carácter de Fray Mamerto Esquiú, dicen, era una persona vehemente, una persona de carácter fuerte, que no le gustaba mucho que lo contradigan en las discusiones que tenía que ver con aquello que él más amaba, la fe. Era un gran defensor de la fe y con sus compañeros decía, siempre hablaba y entablaba, digamos así, discursos para un poco comparar y para ver, para aprender, no para competir, sino para aprender. Lo conocemos por su diario de viajes, recuerdos y memorias, que este fraile Mamerto González introdujo en una imprenta de Córdoba en 2 oportunidades, en 1907 y 1914. 1907 el tomo 1 y en 1914 el tomo 2 de la vida pública y la vida privada del beato. Los originales de Fray Mamerto Esquiú, las cartas originales, en un momento la tuvo su hermano Odorico, y algunas están en Roma y otras están en el convento de Córdoba. Ahí están las cartas que él le dirigía a su hermano Odorico, que hace poco se publicó justamente un libro respecto de eso. La casa en la cual ellos vivían, empiezo por este tema porque me parece muy importante, su familia. La familia es muy importante, la casa, como ustedes la conocen, era una vivienda rural con paredes de adobe revocadas y blanqueadas y con el techo torneado, con una estructura de tirantes de algarrobo y cañizo. Y ahí vivían sus hermanos Rosa, Odorico, Justa, Josefa y Marcelina. El hermano Odorico para él era su amigo y su confidente y siempre le contaba Fray Mamerto Esquiú cómo iba su vida espiritual. Digo esto porque cuando uno se imagina esa casita que está rodeada por ese hermoso templete, la gente por ahí cree que el templete era la casa. No, la casa está adentro, la casa era de adobe. ¿Y a qué voy? A que en esa humilde casa nació la vocación de santidad de Fray Mamerto Esquiú. La santidad se cocina en casa, dice el dicho. Quiere decir, en la vida cotidiana, con mamá, con papá, con los hermanos, en el sacrificio, es decir, en una casa donde se vive la experiencia de Dios. Fray Mamerto era uno de los hermanos que mejor leía y dice, a veces leía para sí, otras veces leía para sus hermanos. ¿Y qué leía? Su papá tenía la Biblia, tenía un libro que se llamaba Flo Santorum, o el Florilegio de los Santos, Santoral. Tenía los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y eso leía. Entonces fíjense qué importante leer la vida de los santos, porque ahí él, desde pequeño, ya se iba imaginando y deseando esto de aspirar a la santidad, ¿no? Yo leí la primera vida de San Benito,
un libro prestado por mi hermano Mauro Acuña. Qué importante que es que a los niños se les enseñe esto de que la vida tiene algo trascendental, que es la vida de la santidad y que todos podemos aspirar a ella. En unas palabras que dijo Fray Mamerto Esquiú, refiriéndose a su familia, decía: 6 éramos los hijos venturosos de estos padres tiernos que sin bienes de fortuna y en el humilde estado de labradores eran felicísimos en la tranquilidad de su virtud y en las dulzuras de una vida contraída exclusivamente a su familia y a Dios. Qué importante que él diga esto a los 32 años, ¿no? Ya grande, casi ya ordenado sacerdote. Y también conocemos a Fray Mamerto Esquiú por las pocas fotos originales que hay. Existen 4 fotografías originales de Fray Mamerto Esquiú. En una solamente está vestido como obispo, porque a él no le gustaba usar los ornamentos episcopales, ¿no? En una sola está vestido desde 1881, con la capa, con el solideo, con el anillo y con el pectoral. Esos son los signos distintivos como obispo. Él había cambiado, no quería lujos y tenía aberración al uso del dinero. Incluso cuando, siendo obispo, la gente le regalaba dinero, él lo recibía con el solo propósito de dárselo a los pobres. Ahí, en el obispado de Córdoba, cuando la gente preguntaba ¿a dónde es la casa del obispo?, le indicaban y le decían: es ahí a donde usted ve que hay mucha gente afuera. La gente iba y le pedía pan, le pedía dinero, y él se lo daba todo. Incluso un testimonio de Juan Carlos Borges, un seminarista que lo conoció a él cuando era seminarista, veía que Fray Mamerto, siendo obispo, entregaba todo, bolsas de pan y dinero, y se quedaban sin nada. Incluso a la hora de comer ellos no tenían nada, el obispo y el secretario. Tal era la caridad que tenía el obispo Esquiú, la caridad solícita para con sus fieles. También vemos que a través del testimonio de otros, como Pedro Goyena, veían que este fraile tenía una elevada estatura y una ancha espalda, ¿no? Un cabello castaño, la tez morena, la cabeza hermosa, las líneas de la fisonomía puras y correctas, los ojos rasgados y pardos, reflejando la dulzura aliada de la energía y de la prudencia. Es decir, estos son los rasgos que nos permiten a nosotros conocer una persona a través de las 4 fotografías que había y nos dan una idea de su fisonomía. ¿Por qué los frailes no se sacaban fotos? Porque en aquella época, primero, que la fotografía había nacido recientemente, y segundo, porque para ellos era vanidoso eso. No es como hoy en día que nos sacamos selfie de todo. En esa época era vanidad y ellos no querían sacarse fotos. Fray Mamerto Esquiú, en toda la fotografía que se sacó, estaba sentado. Estaba sentado siendo obispo, usando su pectoral, no de oro, sino que lo había cambiado por, dice, un pectoral de maderas de Jerusalén. Y también su anillo, que por su dignidad episcopal tendría que ser de oro, él lo cambió por un anillo de plata. Y había pedido dispensa a la Santa Sede para no usar los ornamentos episcopales, salvo el solideo y el pectoral. Eso sí usaba, pero usaba hábito y sandalia. Eso nunca lo dejó. Y también fue un distintivo de su humildad, porque él decía que debo ser, dice, el único mortal que durante toda su vida no vistió otro hábito que este santo hábito de San Francisco. Para mí es mi gala y mi gloria. Mi gala y mi gloria, ¿no? Uno dice, bueno, tengo una fiesta, me voy a vestir de gala. No, para él el hábito era su gala y su gloria, porque era un hábito rudo, era un hábito que para el calor de Catamarca no era nada vistoso, no era nada agradable, pero él
lo utilizaba con el sentido de la penitencia, el hábito penitente de Asís. Por eso no se lo sacó nunca, ¿no? Y símbolo y signo de conversión para él. En una de sus oraciones, el Beato, haciendo referencia a la vida de fe, a la vida personal de él, que tiene que ver con aspectos de su persona, decía: el día este va pasando lleno de tristezas y amarguras, experimento esta verdad del sabio, también caigo en la cuenta de que son más dichosos que nosotros los que ya no viven. Fray Mamerto tenía cierta melancolía en su vida. Era su personalidad. Esto no quita nada a su fama de santidad. Su vida espiritual y de interioridad era lo que él quería construir diariamente, no para vanagloria, sino para que sea un ejemplo para los demás de conversión y también la conversión para él. Por ejemplo, decía: si lográramos edificar para el cielo, ¿qué importaría la gloria humana? Dichosos los que sufren infamia sirviendo al Señor. Él quería edificar para el cielo, no para las glorias humanas. Lo que pasa es que en sus 56 años de vida realizó múltiples tareas, oficios, tanto eclesiásticos como civiles. Se llegaron a enumerar cerca de 21 oficios, y uno dice: ¿cómo una persona de 56 años puede haber realizado tantos trabajos, ¿no?, incansables? Secretario del obispo de Paraná, formador, maestro, director del Colegio Quintana, el Colegio San Francisco, fundador del diario El Cruzado, escritor, periodista, innumerables tareas con las cuales él se desempeñaba. El espejo de santidad tiene que ver con esto que le decíamos, la fama de santidad. Ya en Fray Mamerto Esquiú, él decía: trabajemos y creamos que nada somos ni podemos sin Dios. Los santos que con el espíritu y el corazón tenían esta verdad firmísimamente, siendo humildes como la nada, cuántas trazas y medios y diligencias empleaban para adelantar en la perfección y vencer las tentaciones. La grandeza de un santo no es de compararse con nada en el mundo. Los santos me enseñan que allí, en el corazón de Jesús, está el remedio de todos mis incurables males. El Sagrado Corazón de Jesús, para él, no era una imagen que él tocaba, sino que esa imagen, a través de ella, Fray Mamerto tocaba el corazón vivo de Jesús. Por eso dice, los santos, la vida de los santos, San Francisco, Santa Clara, San Antonio, me enseñan que en el corazón de Jesús está el remedio de todos mis incurables males, especialmente los males de los vicios y los pecados de tanto que él se acusaba. En otra oración decía: danos hoy nuestro pan de cada día, concédame el Señor la gracia de ver y sentir siquiera una migaja del pan que conocen y aman los santos. ¿Qué les parece? ¿Cuál era esa migaja de pan? La Eucaristía. Fíjense que él decía: ahí está el centro de mi vida. Carlos Acutis, jovencito de 15 años, que a través de las redes sociales hacía promoción de los milagros eucarísticos, con 15 años llegó a decir un día y escribió: la Eucaristía es mi autopista para ir al cielo. 15 años. Es decir, bueno, él murió de una enfermedad grave también, pero fue un ejemplo y es un ejemplo para los jóvenes, para los chicos de su edad, que la santidad es posible, que la santidad, que la Iglesia no solamente canoniza a hombres y mujeres mayores, sino que a jóvenes adolescentes como él.
La humildad y la minoridad fue otra de las características que son parte de la espiritualidad de San Francisco de Asís, que él vivió. Como sabemos, él vivió en este convento, tuvo formadores de excelencia, como Monseñor Achával, que lo formaron en esta ideal y en esta vivencia, en este convento que se llama San Pedro de Alcántara, porque era un convento reformado de aquellos que querían vivir las reglas de San Francisco al extremo. Esos eran los frailes que venían acá, ¿no? Las reglas de San Francisco al extremo. Y fíjense lo que dice Fray Mamerto Esquiú respecto de la humildad y que nos sirve también a nosotros. El Señor me haga humilde y me conceda la gracia de que yo reciba como de sus santísimas manos esta contradicción a mi propia voluntad. San José y su santísima esposa me alcancen del Señor la virtud de la santa humildad. La pedía, la escribía, constantemente pedía: Señor, dame la gracia de la humildad, dame la gracia de la templanza, que mi fe no flaquee. Él escribía, pero esos escritos estaban llenos de pasión y de búsqueda. Buscaba ser humilde. Como ustedes saben, cuando se lo pone en la terna para que sea arzobispo de Buenos Aires, en esa época estaba el presidente Sarmiento, y Fray Mamerto Esquiú estaba primero en la terna, pero él renuncia al arzobispado de Buenos Aires, y en la carta está acá en el tesoro del convento, está la carta original, ¿no? En la que él le responde que yo no tengo la irreprensibilidad que pide San Pablo para ser para ser arzobispo, y aparte dice, los porteños seguramente no querrán tener a un fraile catamarqueño como jefe espiritual de su iglesia. Había otro sacerdote, Monseñor Aneiros, que sí había hecho carrera para ser arzobispo. Entonces él decía, bueno, que sea el Monseñor Aneiros, que sea el arzobispo. Pero también decía, yo soy un vil lodo, así se decía, yo soy un vil lodo y la iglesia quiere ponerme entre sus representantes. No tengo la irreprensibilidad que pide San Pablo. En su carta de consagración como obispo en Córdoba, como afirma Fray Mamerto Esquiú, consagración episcopal del indignísimo sacerdote de la iglesia de nuestro Padre San Francisco. Bueno, su piedad, sabemos que Fray Mamerto Esquiú tuvo una piedad enorme, y les comento que cuando él estaba en Jerusalén había un sacerdote que lo veía que iba y venía. Él estuvo en Jerusalén 1 año y medio. Iba y venía, y este sacerdote se le acerca y le pregunta a Fray Mamerto Esquiú si le podía enseñar alguna oración para rezar delante del Santo Sepulcro. Y Fray Mamerto, haciendo un poco de silencio, después les responde esto: no sé ninguna, hermano. Yo no encuentro palabras ni formas para dirigirme a él. Cuando me arrodillo en su sepulcro, solo sé llorar. Es decir, que él fue como peregrino, alguien que va en busca de Dios. Y esta respuesta es lo que realmente sentía él. Cuando veo las cúpulas de Jerusalén, dice, paro que le pido al carricoche que pare y me arrodillo frente a la tierra en la que murió nuestro Señor Jesucristo, que recibe a este gran pecador. Eso escribía él. Y deseó morir en Jerusalén, porque decía, acá vivió, murió nuestro Señor Jesucristo, yo quiero morir acá. Luchaba contra sus vicios, su orgullo, porque él decía que el orgullo era uno de sus grandes pecados, que era como un monte que impide el progreso, es tiniebla,
es tiniebla realmente. Y decía: el Señor me conceda la más bella ocasión de trabajar para la soberbia, contra la soberbia, mi más antiguo y cruel tirano. También, hablando del tiempo, decía: qué tristes ruinas son el pecado y el desperdicio del tiempo. Fíjense que en esa época no existía lo que hoy existe, que la edad se va prolongando, ¿no? Ellos vivían así cierta cantidad de años porque, bueno, la medicina tampoco había avanzado, las condiciones de vida eran rígidas. Y bueno, él decía: no hay que perder el tiempo que tenemos hay que aprovecharlo para la propia santidad. Sobre el buen uso del tiempo, Fray Mamerto Esquiú decía que qué tristes ruinas son el pecado y el desperdicio del tiempo. Se acaba ya mi vida y hasta ahora no aprendo a estimar el tiempo, ni aún con el inestimable beneficio de poseerlo en Tierra Santa de Jerusalén. El Señor me ayude en la lamentable premura de tiempo y necesidades en que me hallo. Vamos a pasar al tema que ustedes me pidieron, que es hablar sobre su apostolicidad. Sabemos que él fue apóstol como fraile menor, como sacerdote, pero especialmente siendo obispo de Córdoba. En su breve periodo como obispo escribió 2 cartas pastorales. Las cartas pastorales son aquellas que el obispo dirige al clero y al pueblo respecto de su ideario de vida, de lo que él quería vivir como pastor. Y a la gente y a los sacerdotes les habla de los sacramentos. Y por ejemplo le decía, hablando de la Santa Misa, les decía: su olvido y profanación corren parejas con los vicios y errores que nos dominan. Esta es una espantosa verdad. El olvido de la misa, el olvido de ir a misa, decía él, estamos hablando de 1800 y algo, dice, es un vicio, un error tremendo. Como pastor, como buen pastor solícito, ya era un orador sagrado. ¿Y qué es un orador sagrado? Es todo sacerdote, todo clérigo, todo obispo, que está dotado de relevantes cualidades intelectuales, de una oratoria exquisita y un carisma de expositor. Porque Fray Mamerto Esquiú se daba cuenta de que sus sermones iban a ser importantes si llegaban al corazón de los fieles. Una vez predicó desde ahí predicó, y el título que le pone Mamerto González es El predicador burlado, porque Fray Mamerto estaba hablando de ahí y dice que había una pareja ahí que estaban charlando, ni le escuchaban lo que él decía. Entonces dice, bueno, el predicador burlado. Tenía una voz sonora muy importante, aunque él mismo decía que no podía cantar, le pedía a su superior que no lo deje ir al coro, porque él no cantaba bien. Él decía, yo no canto bien, aunque lo obligaban a que vaya a cantar. Antes de ser ordenado obispo de Córdoba, escribió 5 sermones, de los cuales nosotros siempre hemos escuchado los sermones que se refieren a la Constitución de 1853 y los otros también que tienen que ver con momentos importantes de la patria, ¿no? Recordemos que en ese periodo en que vivió Fray Mamerto Esquiú hubo varias guerras que se llaman guerras fratricidas, y él intervino a través de la política para justamente instar a las personas a que obedecieran las leyes. Obedezcan, señores, sin ley no hay orden social, todo es tiranía. Y bueno, así sucedió porque nos matábamos entre hermanos. Es decir, él, a través de los sermones, quería llegar al corazón de los fieles para que haya un orden social. ¿Qué visión tenía él de la política? Porque siempre dice, ¿cómo un religioso se va a meter en política en aquella época? ¿Por qué él lo elegía? Y él dice, fíjense lo que dice, que no había que
dedicarle tanto interés a la política para que busquemos en otra cosa fundamental que ellas, la estabilidad de nuestros gobiernos y la felicidad común. Es decir, él como fraile sabía que si se introducía en la política era para lograr la estabilidad de los gobiernos y la felicidad común. Ese era el sentido de la política. Pero también decía, no pongas jamás el pie en el terreno de la política, no pongas el pie ahí. Ahora, él habla de sí y llega a decir esto: me entrometo en la sala de representantes porque el pueblo me llamó. Y obedecí su voz en que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala de los representantes, como en el confesionario, en las casas de los ricos como en las pobres cabañas. Es decir, en todos lugares. Daba testimonio de palabra y de obra, como San Francisco de Asís, justamente de su ser pastor. El 26 de septiembre de 1854, y acá hay un dato muy lindo, es que él da ciertos criterios para que el pueblo de Catamarca, cuando elija representantes políticos, los elija de esta manera. Y decía: deben ser elegidos ciudadanos dotados de saber, honradez, firmeza y patriotismo, que sean capaces de discernir con fluidez, distinguir lo justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía y del despotismo, o ante la seducción de la demagogia, y sacrificar las afecciones privadas en obras del bien común. Esto parece un eslogan hermoso, digamos, para que uno tenga en cuenta, cuando yo tengo que elegir un candidato político, ¿qué tengo que ver y considerar como creyente, como cristiano, como católico? Y también tenía una palabra para todos, porque Fray Mamerto Esquiú le hablaba a todos, tenía esa autoridad de pastor y decía, por ejemplo: políticos, sean buenos políticos. Ahora vienen los curas. Curas de almas, sean buenos curas. Padres de familia, sean buenos padres de familia, hijos, domésticos, soldados, sacerdotes, legisladores, sean justos. Llenad cada uno vuestros deberes particulares como buenos cristianos, y sin más que esto, poseeréis el reino de los cielos. Una palabra para cada uno de ellos. Ahora vamos a Esquiú como periodista. Siendo periodista, él tuvo que armonizar su vida de fraile, que vivía en la soledad, del periodismo que requería que vaya al diario El Ambato a escribir, de todas las injurias y calumnias que recibía por ser un fraile creyente y escribir a favor de la patria, de los valores, y también tuvo que armonizar su vida privada, es decir, su vida de oración, la celebración cotidiana, la vida fraterna, varias cosas que no son tan difíciles de armonizar. Entonces, como fraile, pastor y periodista, estas tres facetas de una única vocación, que era la de ser hermano menor, comunicador de las maravillas de Dios. Él utilizó los medios de comunicación que tenía a su mano en su tiempo. El Ambato publicaba una hoja y él publicaba ahí sus ideas, esto que le digo, su pensamiento sobre la educación, su pensamiento sobre la familia. Y estando en Sucre, también era el director, el redactor del diario El Sucre, por el cual los papas lo saludaron y lo felicitaron en 2 oportunidades. Pero también decía que la prensa a veces era un tanto mezquina y maligna, porque en esa época decía: hay muchas personalidades acá en Catamarca y la prensa se usa para desacreditar la fama del otro. Lo que hoy hace Facebook, las redes sociales, ¿no? Como no están reguladas todavía, uno difama a las personas, las calumnias y total, no hay defensa ahí. A través del cruzado el Papa defendía a Roma, y esto que le digo es importante porque yo creo que fue el único fraile que recibió 2 felicitaciones de los papas en 2 oportunidades. La primera del Papa Pío XI
el 3 de mayo de 1869 y la segunda de Pío IX el 21 de diciembre de 1871, en donde el Papa le dice esto a Fray Mamerto Esquiú: al amado Hijo, director del Cruzado, te felicitamos, pues, y te exhortamos a que con el buen suceso concedido por la divina providencia a tus esfuerzos, concibas nuevo aliento para combatir por la causa de Dios y de la Iglesia. Fray Mamerto Esquiú defendía a la Iglesia, el Papa, el primado de Roma, y recuerden que en esa época ya emergía, así como algo temeroso, el absolutismo de los estados y también la masonería. Entonces, él decía que había que luchar contra estas enfermedades, contra estas cuestiones sociales, porque realmente eran causa de la pérdida de fe de los católicos. Dice, bueno, hay 3 causas de la pérdida de fe: los vicios y pecados que la persona no quiere cambiar, los libros y periódicos que atentan contra la Iglesia, porque ya salían libros, y dice, eso hacen perder la fe, y también las sociedades secretas. Dice, el católico que anda incursionando, que anda curioseando por las sociedades secretas y se inscribe, va a perder la fe, porque se va a dejar arrastrar por cuestiones, incluso él dice, satánicas. Con respecto a las virtudes, ya voy terminando, decía así como tenía una palabra para todos, a través de la virtud de la justicia, decía, sean justos. Yo le diría a los magistrados, a los legisladores, a los soldados, a todos los ciudadanos, sean justos. Clamaría en los comicios populares, escribiría justicia en todos los programas y con todas las fuerzas. La templanza es una virtud que modera los deseos, las pasiones, y él decía, le pedía a la Virgen y a San José: mi Señora y su Santísimo Esposo me alcancen la gracia de comenzar a practicar la virtud de la templanza. Con la esperanza, otra de las virtudes teologales, Fray Mamerto decía, con un corazón lleno de amor, confianza y gratitud, y gracias a mi Señora, cuando visitaron mi pobre alma estas amadas palabras de mi Señor: si lográramos edificar para el cielo, ¿qué importaría la gloria humana? Si lográramos hacer que toda nuestra vida se dirija al cielo, las cosas del mundo, las glorias, no tendrían mucha importancia. Finalmente, les hablo de la diferencia entre la beatificación y la canonización. Como les decía al principio, hay una diferencia litúrgica y una diferencia geográfica. Para que una persona comience el camino de santificación, la Iglesia necesita hacer un proceso, y ese camino primero se llama siervo de Dios, después venerable, en tercer lugar beato y finalmente santo. Estos 4 medios tienen que ver con lo que yo les dije al principio, de la vivencia de las virtudes en grado heroico. El martirio es un camino directo a la santificación, la fama de santidad y también el haber realizado un milagro, en este caso de Emma Paz Pacheco. El siervo de Dios es el fiel católico del que se ha iniciado la causa de beatificación o canonización. La causa de beatificación de Esquiú la inició el padre Luis Córdoba, que vivió acá y lo conoció en el año 1926. La fama de santidad, como les decía, los contemporáneos ya hablaban de Esquiú, y muchos autores han dejado, como por ejemplo Pedro Goyena, un personaje importante de la época, decía: el padre Esquiú es el más parecido a los santos que ha nacido en la República Argentina. El más parecido a los santos. Y otro decía, Eugenio Di Marco: Esquiú constituye una rara simbiosis de maestro, investigador, ciudadano, político, hombre probo, sacerdote y pastor, un santo para la Iglesia, un prócer para la patria.
La beatificación, esto que nosotros vivimos como una gracia enorme, una gracia de Dios, el 4 de septiembre del 2021, fue una gracia que nos concedió el Papa Francisco a través de su delegado, el obispo emérito de Tucumán. ¿Qué es la beatificación? ¿Cómo podemos definirla? Es un acto por el cual la Iglesia permite que en ciertos lugares y por parte de cierta categoría de personas, un siervo de Dios sea honrado con el culto público, con el título de beato. Ahora acá hay una limitación en cuanto al lugar, porque la beatificación generalmente se refiere al lugar donde él nació o murió, es decir, Catamarca, una provincia o una región, pero no más allá de eso. Y la categoría de personas que dice el culto público es aquel que nos permite honrarlo, rezarle novenarios, ofrecerle la misa, construir oratorios. Ese culto público lo pueden ejercer algunas personas como los frailes menores, alguna congregación religiosa a la cual pertenece ese beato. ¿Y cuál es la diferencia con la beatificación? Yo les decía que hay una diferencia litúrgica y una diferencia geográfica. La beatificación también se expresa a través de una declaración pública del Papa. Recordemos que ahí en la beatificación se leyó el decreto por el cual se dice que se elige este día, el 11 de mayo del 2021, como el día a partir del cual se va a celebrar el día de la beatificación del Fray Mamerto Esquiú. Todo el proceso de canonización se dirige a ella y la beatificación es el paso previo. La diferencia que existe es que en la beatificación yo tengo un culto público local, como es Catamarca, y en la canonización el culto público es mundial, para todo el mundo. La beatificación se realiza en el lugar de nacimiento o de muerte y la canonización se realiza en Roma, en la Basílica de San Pedro. Una definición muy buena tuvo el obispo emérito de Tucumán, Monseñor Villalba, que dijo esto: ¿qué es la beatificación? ¿Qué es ser beato? Y él dijo: es ser ciudadano del cielo. Es decir, que Fray Mamerto Esquiú ya está en el cielo. Pero ¿qué falta? Que la Iglesia lo canonice con otro milagro para que su nombre quede inscrito en el santoral, ya como santo, San Mamerto Esquiú. Y ese culto sea público en todo el mundo, no solamente en Argentina o para los frailes menores. La canonización, dice, es la pública, solemne y definitiva declaración del magisterio infalible hecha por el Papa, por el cual se estima que el beato se encuentra entre los bienaventurados del cielo. La canonización es una sentencia definitiva dada por el Papa con la plenitud de su poder y obliga a todos los cristianos. ¿Cuáles eran los deseos finalmente de Beato Mamerto Esquiú? ¿Qué quería él? Él, aparte de su vida de santidad y de conversión, le interesaba una sola cosa. Le interesaba una sola cosa, que es vivir el Evangelio y evitar la novedad. Por eso le daba tanta importancia a los sermones, leía muchos autores para preparar el sermón dominical. Él decía que el predicador debe saber improvisar, que si no, no es buen predicador, pero él no improvisaba nunca, horas y horas, a veces no dormía para preparar bien el sermón, porque decía los sermones dominicales, sin un buen sermón, dice, falta la fe, sin un buen sermón no hay conversión. Y cuando falta la fe, la persona se va vacía. Entonces quería llegar al corazón de los fieles de la mejor manera.
En esa época los sermones se proclamaban así declamatoriamente, con expresiones y con palabras que son raras para nosotros. Pero él en un momento cambia y dice, debo cambiar esta manera de hablar porque necesito llegar al corazón de los fieles, y hizo sus homilías más sencillas, más llegaderas, porque decía, y dándose cuenta como pastor, que de esa manera iba a llegar al corazón de muchos. Bueno, queridos hermanos, entonces, en este año del jubileo le doy gracias también, ahí lo veo a Marcos, a Eduardo Sati, que ha venido de Santiago del Estero, allá está Julio. Con Marcos compartimos la comisión provincial de canonización de Fray Mamerto Esquiú, y él me invitó a que le pudiera compartir con ustedes algunos aspectos de la vida del beato. Por supuesto que necesitamos más tiempo y hablar más sobre el beato, pero la piedad, la devoción, nuestro corazón hacia él, ojalá que crezca así como en estos días ha crecido la devoción y las actividades, tantas cosas que se han hecho demostrando nuestro amor, que siempre sea así, y que el beato Mamerto Esquiú bendiga a cada uno de ustedes, peregrinos que han venido de Santiago del Estero, a los hermanos de esta comunidad, los hermanos franciscanos, Eligio, Julio, Raúl, Marcos, que bendiga a toda esta comunidad y que nos dé la gracia que nosotros estamos necesitando. Beato Mamerto Esquiú, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, Fray Pablo Rearte, por esta charla, por esta disertación. Agradecidos. Gracias, Raulito. Muy bien, ojete. Muy bien, gracias. Bueno, además de gracias a Pablo, decir que para contarnos todo lo que nos expuso hay que leer mucho. Y eso es lo que viene haciendo Pablo, ¿no? Viene conociendo, profundizando la vida de Fray Mamerto, que nos fue dando a luz todo eso que él pudo ir aprendiendo, conociendo y estudiando de la vida y del accionar, ¿no? Y un comentario lindo que dijiste en un momento, hablar del apostolado, e incluiste también la acción política. Bueno, qué interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias, y aquí hay un presente que te quieren hacer. En muestra del reconocimiento, la entrega, la dedicación, el grupo de liturgia hace entrega de un presente a nuestro querido Fray Pablo Rearte. Bueno, ya tendremos oportunidad de compartir más con la comunidad de Santiago también, y aquí también te quieren hacer otro presente. Santiago del Estero. Gracias, Pablo. Los invitamos a participar a continuación de la visita a la celda y después la Santa Misa. Muy bien. La misa también la preside nuestro hermano Pablo, si quieren también compartirla a las 19 horas. ¿Esto es tuyo? ¿Esto? No, por